Tras la muerte de sus padres, Eteocles y Polinices habían acordado gobernar Tebas un año cada uno, pero Eteocles se rehusó a entregar el poder a Polinices después de su año. A razón de esto, crean una guerra por el trono de Tebas. Al final de la batalla, los dos hermanos se apuñalan entre sí. Antígona e Ismene lloran por la muerte de sus hermanos. Creonte, siendo el hermano de Iocasta, asciende al trono y se convierte en el rey de Tebas, un rey autoritario que exige obediencia y disciplina. Detento la autoridad y la totalidad del poder por la proximidad de parentesco con los que han muerto, porque resulta imposible llegar a conocer por entero el alma, el sentimiento y la intención de cualquier hombre, hasta que ocupe cargos y haya de tratar con cuestiones de leyes. Y con tales principios engrandeceré yo esta ciudad. Creonte decreta un entierro digno para Eteocles, pero el cuerpo de Polinices lo deshonra y lo condena por traición. En consecuencia, Polinices será dejado a la intemperie sin un entierro honrado, condenando su alma a vagar por la tierra como castigo. Antígona, al enterarse de las órdenes de su tío Creonte, se niega a tales decisiones y decide intervenir. Sobrepone el deber y el amor familiar ante el Estado y al orden político. Antígona habla con Ismene para que juntas entierren a Polinices. Yo lo enterraré. Es hermoso para mí morir haciendo esto. Pero Ismene se niega a ayudarla por miedo. Creonte se entera de los planes de Antígona y ordena capturarla a ella y a los que estuvieron involucrados. Antígona discute con Creonte. No fue Zeus el que decretó esto, ni la justicia que cohabita con las divinidades de allá abajo. De ningún modo fijaron estas leyes entre los hombres. Pero para Creonte sus palabras no importaban, ya que la veía como alguien inferior a él por ser mujer, de tal manera que decide condenarla a ser enterrada viva en una tumba excavada en roca. Hemón discute con su padre Creonte por el destino de su prometida Antígona. Sin embargo, la discusión se vuelve una pelea entre ellos, haciendo que Hemón se enoje con su padre. Tiresias, adivino de la corte, insiste a Creonte a enterrar a Polinices, pues los dioses están enfadados y no debería ofenderlos. Además, debe encontrar otro castigo a Antígona, ya que enterrarla viva es sacrílego. Creonte, ofendido, acusa a Tiresias de corrupto al cuestionar sus órdenes, pero Tiresias lo hace entrar en razón. Creonte decide cambiar su pensamiento y va en busca de Antígona. Pero ya es demasiado tarde. Antígona se había colgado. Creonte encuentra a Hemón lamentándose sobre el cuerpo sin vida de su prometida. Hemón, lleno de tristeza y enfurecido, intenta atacar a su padre, pero termina suicidándose. Creonte llega al palacio y descubre que Eurídice, desgarrada al dolor al saber sobre la muerte de su hijo, decidió terminar también con su vida. Sófocles fue un autor de origen griego y uno de los mayores poetas clásicos de la antigüedad. Nació en Colono, un pueblo limítrofe a Atenas, aproximadamente en el año 596 a.C. En el seno de una familia adinerada, su padre fue Sofilo, quien era un armero que le ofreció la oportunidad de recibir la educación ateniense, y Sófocles decidió inclinarse por la danza y la música. Se cree que alrededor del año 580 a.C., Sófocles ya había iniciado su trayectoria literaria. Sin embargo, durante la celebración de las Dionisias en el año 568 a.C., donde se dio a conocer la derrota de Esquilo, lo que lo llevó a tener notoriedad como poeta trágico. Los diálogos de la obra de Sófocles son bastante específicos, ya que se basan más que nada en texto dramático, y Antígona no es la excepción. El texto dramático pone los diálogos de los personajes de una acción para representarla ante el público. Lo principal del teatro es el conflicto, es decir, la tensión que puede haber entre dos partes para conseguir su objetivo. El diálogo manifiesta los intereses de cada personaje y su capacidad de persuadir al adversario. En la mayoría de los diálogos podemos ver conversaciones entre los personajes, dando contexto de las situaciones desde la perspectiva de cada uno.
Podemos decir que Antígona tiene diversas temáticas que son tocadas a lo largo de la historia, pero las principales serían la política y la religión, y cómo dentro de esto se manifiesta la justicia. En la obra, los dos personajes principales hacen referencia a la divinidad y a la moralidad. Antígona, quien defiende las leyes divinas y el respeto por los dioses y el amor a la familia, y Creonte, quien pone el orden político por encima de todo. La discusión de los personajes es la trama principal de la historia, en donde nos muestran cada uno de los polos y cómo cada uno tiene sus principios muy bien establecidos, ya que Antígona prefiere morir porque es el camino del amor, pero no es así para Creonte. Para él, lo único importante es condenar la traición de Polinices. De igual forma, posiblemente Sófocles, al escribir Antígona, estaba plasmando el contexto democrático en las antiguas ciudades, y es que realmente no existe tal democracia, ya que el poder se pasaba de padres a hijos. Sófocles además trata el tema del derecho de la mujer y a lo largo de la historia cómo se manifiesta el machismo y el patriarcado dentro de la sociedad antigua de Grecia. En la época, la mujer era excluida totalmente en los asuntos políticos, ya que no se les consideraba ciudadanas. Y, si analizamos bien, tenemos dos tipos de mujeres en la historia. Ismene, quien era la representación de seguir las reglas, ya que prefería no desafiar a la autoridad, y por otro lado Antígona, quien pasa por sobre todo, con tal de defender sus ideales sobre el amor y la familia. Es por esto que entendemos que Sófocles decide representar a la heroína de la historia como una mujer, lo cual en la antigua Grecia pudo haber sido visto como insólito. En conclusión, podemos decir que Antígona es una obra que trasciende su tiempo y lugar de origen, ya que continúa siendo relevante en la exploración de dilemas éticos y morales universales. La obra nos hace reflexionar sobre el equilibrio entre el poder político y la moralidad personal, así como la importancia de defender nuestros principios incluso cuando enfrentamos las consecuencias más graves.